Dios les bendiga, mis amados hermanos. Damos gracias a Dios porque ya estamos acá reunidos para glorificar el nombre del Señor. Dios bendiga a mis hermanos que están acá presentes en la iglesia. Dios nos guarde en gran manera. Estoy seguro que vamos a tener un momento muy hermoso en la presencia del Señor. Y la Biblia dice que es bueno y es hermoso que nosotros habitemos juntos y en armonía. Le voy a dejar a mi esposa para que venga con estas palabras para la gloria del Señor. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Gloria al Señor. Qué feliz ver a mis hermanos aquí en la iglesia. Dios les bendiga. Estamos felices y contentos de tenerles aquí y allá a los hermanos que nos están sintonizando por los medios de comunicación. Les damos la bienvenida, les damos con mucho amor la bienvenida ya sea a los hermanos de la Iglesia Cristiana Nuevo Amanecer o a aquellos amigos que nos están sintonizando. Gloria al Señor, Dios les bendiga. Estamos felices de estar una vez más en la casa del Señor, glorificando el santo nombre del Señor. Estaba leyendo un verso de la Biblia el día de hoy, ahí en Juan 15:5, el cual dice: el Señor Jesús dijo: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Qué precioso versículo, ¿verdad? Porque separados de mí, dice el Señor, nada podemos hacer. El hombre siempre se empeña en hacerlo todo separadamente de Dios, separadamente de Jesucristo. Pero sin Cristo el hombre no es capaz, ni tiene fuerza, ni capacidad para llevar fruto por sí mismo. Lo que el hombre puede hacer por sí mismo son las obras de la carne. ¿Y cuáles son las obras de la carne? El adulterio, la fornicación, la inmundicia, la idolatría, hechicería, enemistades, iras, contiendas, disensiones, homicidios, borracheras, etc. Pero cuando nosotros venimos a los pies de Jesucristo, nosotros somos injertados en la vid, que es Jesucristo. Y así es como entonces eso significa el que el Espíritu vive y obra por medio de nosotros, porque estamos injertados en la vid que es Jesucristo. Y cuando nosotros permanecemos en Cristo, los resultados son muy diferentes. Los resultados son los frutos que se dan en el creyente, por Cristo y en Cristo. ¿Cuáles son esos frutos? Son los frutos del Espíritu, que son amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. Gloria al Señor. Así es de que es muy necesario que nosotros nos examinemos a sí mismos y veamos qué clase de frutos estamos dando ahora que estamos en este caos. Tenemos que pensar qué clase de cristianos somos ahora, que estamos en casa, que no estamos viniendo a la iglesia con la misma, los mismos días de la semana, gloria al Señor. Entonces tenemos que examinarnos, asegurar que estamos dando mucho, pero mucho fruto, gloria al Señor, porque separados de Él, nada podemos hacer. Dios les bendiga, hermanos, y ahora les dejo con nuestro pastor, hermano Adolfo Portillo. Dios les bendiga, amén. Gloria al Señor. Dios bendiga a mi esposa que nos trajo esas palabras muy hermosas. Mis amados hermanos, vamos a estar clamando al Señor, vamos a orar. Yo sé que cada uno de nosotros necesitamos que Dios nos toque con su mano poderosa para que suceda ese milagro que estamos esperando. Milagros que realmente solamente Dios lo puede hacer, nadie más. Y vamos entonces a levantar nuestras manos al cielo y vamos a estar orando al Señor. Usted que viene en este día con esa necesidad, mi hermano, acá a la iglesia, pues Dios está acá presto para bendecirnos de una manera grande. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por esta bendición que nos das. Gracias, oh Dios, a mis hermanos que están presentes acá. Mira, mis hermanos, oh Dios, que nos están escuchando
por medio, oh Dios, de este sistema tecnológico. Te ruego, Señor, que allá donde están, tú los bendigas grandemente. Bendice cada miembro de nuestra familia. Bendice, oh Dios, a cada miembro de esta iglesia. Que la palabra tuya siempre esté morando en nuestro corazón. Que sintamos alegría, gozo. Que sintamos, oh Dios, ese deseo de servirte siempre. Bendice a tu pueblo, Señor, que está allá en esos lugares recónditos, Padre eterno, pero que no ha cesado de glorificar tu nombre, no ha cesado de bendecirte, Señor. Gracias porque tú eres el único que nos das vida y nos das vida en abundancia. Sana todas nuestras dolencias, sana toda enfermedad. Sana, oh Dios, en el nombre de Jesús, aquellos hermanos que han sido contagiados con el coronavirus. Oh mi Dios, mira a este familiar que tiene, Señor, a su familia allá en los lugares distantes. Guárdalos a cada uno por nombre, en el nombre de Jesucristo. Te damos gracias por tu amor y por tu poder. Gracias, oh Dios, en el nombre de Jesucristo te damos gracias. Amén y amén. ¿Cuántos podemos decir un aleluya fuerte, mis hermanos? Puede ocupar su lugar, gloria al Señor para siempre. En esta linda tarde queremos hablar sobre nuestro Señor y Salvador Jesucristo en ese tema que hemos ofrecido. ¿Es Jesucristo Dios? Es una pregunta. ¿Es Jesucristo Dios? Hoy en día nuestro Señor Jesucristo está siendo violentado por muchos predicadores aún, por personas ateas, por personas que no conocen verdaderamente a Jesucristo. Ellos están diciendo que Jesús no es Dios, que antes de encarnarse sí era Dios, pero cuando se encarnó perdió todo lo que es de Dios. Y esas predicaciones están habiendo hoy en día, aún hasta ministros que por mucho tiempo han enseñado que Jesús es Dios, ahora han cambiado esa mentalidad, esa creencia, y afirman de que Jesús no es Dios porque se encarnó. Y ya pues, siendo hombre, el Padre ya no lo aceptó dentro de la divinidad, dentro de la deidad. Deidad quiere decir Dios, algo que tiene que ver con lo divino. Entonces, la pregunta es, ¿será que Jesús es Dios, ya que se encarnó? ¿Qué sucedió con él cuando resucitó al tercer día con un cuerpo glorificado? ¿Será que el Padre lo recibió de regreso o no lo recibió? ¿En qué estado está Jesús ahora con ese cuerpo glorificado? Eso es lo que vamos a estar viendo hoy. Y ahí en Hebreos capítulo 1, mis hermanos, nosotros tenemos el escritor de Hebreos hablando acerca de Jesús. Está hablando acerca de Jesús. Y vamos a ver qué nos dice el escritor de Hebreos acerca de Jesús. Dice Dios, habiendo hablado muchas veces en el capítulo 1 y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Y aquí la palabra hijo está con letra mayúscula, que se refiere a Jesucristo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más
excelente nombre que ellos. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, y otra vez yo seré a él padre y él me será a mí hijo? Y otra vez cuando introduce al primogénito en el mundo dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por los siglos, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reinado. Este pasaje aquí mismo que hemos leído, nos ofrece un bosquejo esencial de lo que Cristo es. En primer lugar, Él es Hijo de Dios. En segundo lugar, Él es el heredero de todo. En tercer lugar, es el medio del Padre para crear el universo. Luego es el resplandor de su gloria. Luego es la imagen misma de su sustancia. Esta palabra sustancia es muy vital e importante, porque Dios como Dios tiene su propia sustancia y nadie más la va a tener. Él dice, a nadie más le daré mi gloria. A nadie más. Él no va a compartir su gloria en un estado divino con nadie más. Su sustancia es una sustancia eterna. No es una sustancia creada. No es una sustancia que es perecedora. Esta sustancia es el alfa y la omega. Esta sustancia es eterna. Es de donde se originan todas las cosas. Que quede esto bien claro. Así que Cristo es la imagen misma de su sustancia. ¿Por qué dice imagen? Porque ha sido revelado al hombre. A Dios nadie lo ha visto. Jamás. Pero por medio de Jesucristo sí lo ha visto. Otro punto importante es que dice que es el que sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Es el que efectuó la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. Eso es para hacernos a nosotros los cristianos participantes de la naturaleza de Dios. Y luego, por último, dice que está sentado a la diestra del Padre. Este es el Cristo que Hebreos está presentando. Un Cristo que ya no está en la tierra. Es un Cristo glorificado. Un Cristo que está sentado a la diestra de Dios. Más adelante vamos a ver qué significa esto. El apóstol Pablo en 2 Corintios 5:16, hablando de Jesucristo ya glorificado, porque pensemos nosotros, el apóstol Pablo no presenta a Jesús, al Jesús histórico, el Jesús que presentan los evangelios en esa forma humana. El apóstol Pablo presenta a Jesús glorificado, el que está sentado a la diestra del Padre, tal como lo vio el apóstol Juan en Apocalipsis capítulo 1, tal como lo experimentó Pablo cuando andaba persiguiendo a la iglesia y se le pareció un resplandor y fue nuestro Señor Jesucristo. Entonces, 2 Corintios 5:16 dice, de manera que nosotros, de aquí en adelante, oiga bien lo que dice el apóstol Pablo, de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Nosotros tenemos que entender esto, que ya no podemos presentar a un Cristo según la carne. Ya Cristo ha ascendido a los cielos. Y no nos podemos enfatizar en el Cristo que tuvo hambre, tuvo sed
que se cansó, que tuvo que escapar muchas veces de aquellos judíos que lo querían matar, que caminó distancias, que durmió. No podemos enfatizarnos en este Jesús, porque este Jesús ha sido glorificado, ha regresado al cielo, y el apóstol Pablo lo presenta de una forma muy diferente. Lo presenta como un Dios omnipotente. En 1 Timoteo 3:16, la Biblia dice claramente: e indiscutible, grande es el misterio de la piedad. El apóstol Pablo sigue hablando. Dios fue manifestado en carne. ¿Quién fue manifestado en carne? Dios. No fue un ángel, no fue nadie más, fue Dios que fue manifestado en carne. Quiere decir, se humanizó. Y aún si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos, dice el apóstol Pablo. Entonces sigue hablando Pablo a Timoteo: justificado en el Espíritu, dando a entender que en él no hubo pecado, no hubo maldad. Visto de los ángeles, que los ángeles mismos le servían. Los ángeles mismos lo adoran. Este Cristo es predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Esto es lo que nos dice 1 Timoteo 3:16. Algunos creen que Jesús entonces dejó de ser Dios desde el momento que fue encarnado y vivió en la tierra. Debemos de tener el conocimiento y el entendimiento de los tres estados de Jesús: uno en espíritu y dos físicamente. Se dice que es espíritu porque es Dios. La Biblia dice que Dios es espíritu. Esa era la condición, el estado de Jesús antes de venirse a encarnar. Como Dios es espíritu, quiere decir que no tenía adoptado un cuerpo físico glorificado, sino que solamente era espíritu, como Dios. Luego se encarnó y tenemos nosotros su estado humano. Este es el Cristo histórico. Este es el Cristo que tenemos en los evangelios. Y luego tenemos al Cristo en su estado glorificado. El Cristo presente ahora, que está sentado a la diestra del Padre. El apóstol Pablo habla de que si aún a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Quiero enfatizarme en esto para que quede en nuestro corazón, en nuestra mente esto. De que ciertamente todo cristiano tiene que saber el ministerio de Cristo tal como fue en esta tierra. Para que sepamos quién es el que fue enviado desde el cielo a la tierra y cómo ministró. ¿Cuál fue su mensaje? ¿Cuál fue su enseñanza? Y Dios, hermano, puede crear al hombre de 4 categorías. En otras palabras, en 4 categorías. Cristo se encarnó, pero no apareció por sí mismo. Fue un trabajo vital que su Padre hizo para que Él viniese a ser semejante a los hombres. En primer lugar, Dios pudo haber usado cualquier medio para mandar a su Hijo. Pero quiero decirles que Cristo tuvo que haber sido encarnado porque el hombre ha muerto 2 veces, o en 2 maneras, físicamente y espiritualmente. Así que Cristo tenía que venir físicamente a esta tierra para redimir el cuerpo del hombre.
Y para que el hombre fuese redimido espiritualmente, Cristo tuvo que ser abandonado por su Padre en la cruz del Calvario por 3 horas. Muerte significa separación. Y si el Padre lo abandonó por 3 horas, quiere decir que Cristo murió espiritualmente, no de una forma extensiva, sino de una forma intensiva para redimir el espíritu del hombre. Cristo vino a pagar el pecado del hombre en su totalidad. Dios lo pudo haber mandado en diferentes maneras. Pudo haberlo criado separadamente de mujer o de hombre, como lo hizo con Adán, que formó al hombre del polvo de la tierra. Lo pudo haber criado de el hombre sacando una costilla, como lo hizo también cuando creó a Eva. Pudo haberlo criado o haberlo hecho de el hombre y la mujer, que es en sí la forma natural, y luego poner el espíritu de su hijo en ese cuerpo, o sea, un nacimiento natural. O pudo también haberlo hecho de la mujer solamente, cosa que él optó a hacerlo así, de elegir esta categoría última, y de hecho la única opción posible para el Salvador, sin ninguna violación a la ley de la naturaleza que Dios había diseñado y construido dentro de su orden para este mismo propósito. Porque cuando Dios formó a la mujer, la hizo o la formó previendo la anticipación de la llegada de su hijo. Por lo tanto, todo eso estaba dentro del propósito de Dios. Así que de estas 4 categorías, Dios escogió la categoría de crear a su hijo exclusivamente usando solamente a la mujer, sin la intervención del esperma de Adán. Cristo, como Dios, no podía venir a encarnarse en un cuerpo imperfecto. Por eso Dios empezó a trabajar desde el principio. El Padre debía prepararle un cuerpo libre de un ADN contaminado proveniente de la descendencia de Adán. Dios no solo envió a su Hijo por amor al mundo, sino que se encargó de que su deidad, su divinidad, no estuviese morando en un vaso descendiente del esperma de Adán, y decidió él mismo prepararle cuerpo, y así creando una sangre nueva. Oiga bien, creando una sangre nueva con un ADN nuevo, para convertirse en sí en el postrer Adán del que habla el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 15, que es el hombre celestial, a diferencia del primer Adán, que es terrenal. La contaminación del alma, hermano, por el cuerpo natural fue concebida o reconocida por los judíos. Según ellos, el espíritu es criado allá en el cielo, y al entrar en el cuerpo humano pierde en sí su momento o su perfección original. Así que el judío pensaba que si un espíritu era creado en el cielo y entraba en el cuerpo, en el caso del hombre cuando nace, o de la mujer, a partir de ese momento ya el espíritu está contaminado. Por eso en Job capítulo 25, versículo 4, Job hace 2 preguntas y dice: ¿cómo pues se justificará el hombre para con Dios? ¿Y cómo será limpio el que nace de mujer? ¿Y cómo será limpio el que nace de mujer? ¿Qué dice
el salmista en el Salmo 51. En pecado me concibió mi madre. Dando a entender que debido, hermano, a esa descendencia de Adán que ha seguido el pecado, hay contaminación continua en el ser humano. Pero con Cristo hay una diferencia. En Lucas capítulo 1 de versículos 34 y 35, el ángel Gabriel le dice a María lo siguiente. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Y oiga bien lo que dice, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Le dice santo ser de una vez, porque este cuerpo no iba a ser contaminado por el ADN que la descendencia de Adán heredó. Dios se iba a encargar de preparar este cuerpo para que su hijo morara en este cuerpo. Romanos 8:3 dice que porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Este cuerpo tenía que ser santo, porque este cuerpo tenía que ser el antídoto del cuerpo humano para redimirlo. Así que el cuerpo de Cristo era una semejanza de carne de pecado. No que era de carne de pecado, sino que era una semejanza. Aunque tenía todos los atributos humanos, la semejanza consistía en que este cuerpo no estaba contaminado con el ADN de Adán. Era una nueva sangre que había en este cuerpo. 1 Corintios 15:47 dice, el primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Así que hay dos Adanes diferentes. Está el Adán terrenal y está el Adán celestial. Entonces Dios le preparó cuerpo. Eso es lo que dice Hebreos 10, del 4 al 8. Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados, por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, Dios, para hacer tu voluntad. Como en el rollo del libro está escrito de mí. Este cuerpo que el Padre preparó para Jesús, su Hijo, era un cuerpo que iba a ser sacrificado para redimir el cuerpo de nosotros, los hombres. Hay dos eventos, hermanos, involucrados en el nacimiento virginal de Jesús. Primero está la concepción sobrenatural. Algo que solo Dios lo pudo hacer y lo puede hacer. La concepción sobrenatural, donde José, el marido de María, no tuvo participación. Por eso María preguntó, ¿y cómo ha de ser esto si yo no conozco varón? En segundo lugar está la provisión sobrenatural, o sea, la encarnación del Hijo de Dios. Hijo nos es dado, dice la Biblia. Así que Dios provee de una forma sobrenatural su mismo ser al hombre, para que el hombre lo reciba, cree en él, para que el hombre sea redimido por él, porque el hombre
caído no puede ser redimido por nada más, solamente por el sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. El cuerpo de Jesús no podía ser de menor categoría que el cuerpo de Adán. Ese cuerpo que fue recién salido de las manos de Dios. Cuando Dios creó al hombre, formó un cuerpo perfecto, un cuerpo inmortal. Aunque Adán podía morir, no necesitaba morir. Adán tenía un cuerpo inmortal. Ese es el cuerpo que Dios quiere dar y va a dar a la iglesia, porque va a recuperar ese cuerpo. Cristo vino a recuperar lo que Adán perdió. El cuerpo de Adán era de acuerdo a la imagen de Dios. Así que Cristo no podía tener una menor categoría del cuerpo de Adán. Tenía que ser un cuerpo perfecto, santo. La razón por la que Jesús, aún no viendo o no viniendo del esperma de Adán, y que todavía viniera a ser un ser humano como todos los demás, como todos nosotros, es porque es el modelo de la imagen de Adán, el que se vino a encarnar. Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen. Y un ejemplo vital es cuando Dios le ordena a Moisés a edificar el tabernáculo de acuerdo al modelo del cielo que se le mostró allí en el Sinaí. Se le mostró un modelo y le dijo, mira, haz el tabernáculo, haz el candelabro de oro, haz todo el material del tabernáculo de acuerdo al modelo que se te está mostrando. En Éxodo 26:30 dice, y alzarás el tabernáculo conforme al modelo que se te fue mostrado en el monte. Hechos 7:44 estaban hablando, dice, ¿tuvieron nuestros padres el tabernáculo del testimonio en el desierto? Como había ordenado Dios cuando dijo a Moisés que lo hiciese conforme al modelo que había visto. Hebreos 8:5 habla también de este modelo, dice, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Entonces Jesucristo es la imagen de Dios a la cual el hombre fue creado. Quiere decir que esta imagen ya estaba en el cielo. Y Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen. Por lo tanto, el hombre viene a ser una copia de ese modelo. Cuando Cristo nace no vino a ser una copia del cuerpo del hombre, sino que es el hombre la copia de Jesucristo. Eso da una puerta abierta para que el hombre sea redimido. Porque si fuera lo contrario, entonces nosotros tenemos que entender que el modelo es más que la copia. En un momento el cuerpo de Jesús es una copia del cuerpo del hombre. Colosenses 1:15 dice, Él es la imagen del Dios invisible. Él es la imagen del Dios invisible. 2 Corintios 4:4 dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. La Biblia aclara categóricamente que Jesucristo es la imagen de Dios. Romanos 8:29, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. 1 Corintios 15:49, así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Así que Jesucristo vino a recuperar esa imagen caída que hay en el hombre. Por eso el Padre nos ha creado nuevamente, pero en la imagen de su Hijo, como dice Efesios 2:10. Otro punto importante es que
no solo le tenía que preparar el Padre cuerpo a Jesús, sino que ese cuerpo tenía que ser preparado en una virgen que descendiera legítimamente de Abraham y de la línea real de David. Dios tenía todo bajo control. Por eso dice Mateo 1:1, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Esto también ya estaba profetizado por el profeta Isaías, hermano. Isaías 7:14 dice, por tanto, el Señor mismo dará señal. He aquí que la virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Aunque en el hebreo está la palabra alma, que quiere decir joven, jovencita. Pero se entiende cuando fue traducida la Septuaginta del hebreo al griego, los traductores pusieron pártenos, dando a entender virgen, porque se entiende que una jovencita en ese entonces era virgen. Así que la virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Ahora, la palabra Emmanuel quiere decir Dios con nosotros. Entonces, Cristo al encarnarse no perdió su deidad porque es Dios con nosotros. Por eso es posible que escogió una virgen, porque Jesucristo, como le dijo a Gabriel, o le dijo Gabriel a María, era el que se sentaría en el trono de David. Por lo tanto, algunos dicen que la razón por la que María tenía que ser virgen era porque si hubiera tenido hijos antes de Jesús, debido a que él venía a heredar el trono de David, sus hermanos hubieran peleado por esa herencia y así haber tenido la pretensión de ser el Mesías. Eso lo dicen algunos, como Anselmo, que fue arzobispo allá en Canterbury en los años del 1093 al 1109. Pero lo más importante que estamos viendo acá es que Jesucristo tenía que venir de una virgen, porque era Dios que se estaba encarnando. Y no solo que esta virgen tenía que descender de Abraham y de David, sino que tenía que ser una mujer santa y apartada por Dios para este propósito. En vista de esto, Dios envió al ángel Gabriel a darle el mensaje a María, que estaba en Nazaret. Dios estaba trabajando con anticipación antes de enviar a su hijo. Él no solamente vino y lo engendró, no, estaba preparando el terreno, estaba viendo y determinando el camino para la llegada de ese ser especial, ser santo. Lucas 1, del 26 al 31 dice, al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo, salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba, ¿qué salutación sería esta? Entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Se lo dijo de una vez. Se va a llamar Jesús. Entonces Cristo, siendo Dios, vino a ser un humano y vivió entre los humanos con todas las características de un humano, pero no perdió su deidad. Se cansó, tuvo emociones humanas, tuvo hambre, durmió, caminó distancias, se relacionó dentro del protocolo humano, etcétera, etcétera. Todas las características que vemos en Jesús como humano eran para que nosotros pudiésemos ver que el que iba a morir en la cruz del Calvario iba a tener una muerte no diferente a la muerte de nosotros los humanos. Esa muerte por los pecadores ahí en la cruz iba a ser tan real
como lo es para cualquier ser humano. Los profetas profetizaron de la llegada del Mesías, reconociendo a este Mesías o a este enviado por Dios como Dios. Ellos no dijeron, el Dios se va a encarnar y va a dejar de ser Dios, entonces se va a convertir en un humano. No, ellos le siguieron llamando Dios. Por eso Isaías 9:6 dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado y sobre su nombre, y sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Este príncipe de paz, hermano, es el que ahora nos está dando a nosotros esa paz por medio del Espíritu Santo, porque Él es Dios. Porque un niño nos ha nacido, note bien, un niño de entender que iba a ser concebido en el vientre de una mujer. Hijo nos es dado, dando a entender que es el Hijo de Dios. Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que todo aquel que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Así que hay un niño y hay un hijo. Un niño porque va a ser humano, van a ser de una mujer, y un hijo porque es el Hijo de Dios. Y aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Manuel, porque es Dios con nosotros. Cristo, hermano, siendo en forma de Dios, se hizo en forma de siervo. Tenemos la kenosis ahí en Filipenses capítulo 2, del 5 al 8. El apóstol Pablo habla de la manera en que Cristo temporalmente se limitó de sus atributos como Dios y el dejar de ser igual a Dios. Él voluntariamente puso eso a un lado, pero no necesariamente se despojó totalmente diciendo esto ya no lo tengo. No lo tenía, simplemente lo detuvo por un tiempo. Pero cuando lo quiso usar, lo usó. Esto lo vemos en los evangelios. Filipenses 2, del 5 al 8 dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Quiere decir que este Cristo amado se limitó él mismo y escondió esa gloria en ese cuerpo humano que tomó. Porque esa gloria estaba en él. Veamos nosotros lo que pasó en el monte de la transfiguración. Que ahí su cuerpo brilló, se transfiguró y luego volvió a ser humano otra vez. Eso estaba en él, eso no lo perdió. Así que si alguien dice que Jesús ya no es Dios porque se encarnó, porque tuvo sed, porque durmió y porque era menor que el Padre, hermano, eso lo hizo él voluntariamente para poderse relacionar con el hombre. Porque ¿quién puede ver la gloria de Cristo? El apóstol Pablo quedó ciego. Juan se desmayó ahí en Apocalipsis. Entonces Dios, hermano, es espíritu, y entendamos bien esto. Juan 4:24 dice, Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Entonces Cristo voluntariamente quiso tomar un cuerpo humano, dejando de esa manera de ser igual a Dios, porque Dios es espíritu. Entonces Él no estimó el ser igual a Dios. Él dijo, ok, yo voy a dejar de ser espíritu solamente, voy a ir y voy a tomar un cuerpo. Él sabía muy bien que ya no iba a regresar siendo espíritu solamente. Ahora iba a regresar con un cuerpo glorificado. Así que no estimó el ser igual a Dios, solamente espíritu, sino que ahora por toda la eternidad va a tener un cuerpo glorificado, cuerpo humano glorificado. Esta fue una de las razones por la cual Jesús oró a su Padre, ahí en Juan capítulo 17, del versículo 1 al 5.
Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único verdadero Dios, y a Jesucristo a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. ¿Qué es lo que Cristo le está diciendo aquí al Padre? Que le dé la gloria que tuvo con Él antes de que el mundo fuese. Lo dice en versículo 5. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. ¿Cuál es esa gloria? La gloria de la deidad en espíritu, en divinidad, en la posición inalterable e inmarchitable de ser el Dios omnipotente. Cristo en su humanidad, Él todavía decía: mi Padre y yo uno somos. Pero ahora presentamos al Cristo glorificado, al Cristo enaltecido, ese Cristo que vio Isaías en el capítulo 6, donde está Jehová, que con su falda cubre el templo, y que tenemos ahí a los querubines diciendo: santo, 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 hablando de que toda la tierra está llena de su gloria. Usted dirá: pero Isaías está hablando de Jehová, el Dios, no está hablando de Jesús. En Juan capítulo 12, del versículo 40 al 42, se cita este pasaje de Isaías 6, donde dice lo que Isaías profetizó, de que cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Dice Juan: Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. Está hablando de Jesucristo. Así que Juan está diciendo que cuando Isaías en el capítulo 6 ve la gloria de Dios, está viendo la gloria de Jesucristo. Y los querubines le están alabando. El único que recibe alabanza de los querubines y de los serafines y de los ángeles es Dios, y Jesucristo recibe esta adoración de parte de ellos. Isaías dijo esto cuando vio su gloria, dice Juan, y habló acerca de él. Con todo eso, aún de los gobernantes, muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no le confesaban, para no ser expulsados de las sinagogas. Así que este Cristo amado que andaba en esta tierra, Juan lo presenta como Jehová de Isaías capítulo 6, como el Adonai, mi Señor. Vi al Señor. ¿Dónde lo vio? Lo vio en el trono, porque esa era la posición de Cristo antes de encarnarse. Pero aún en su humanidad, Cristo conservó su deidad. Nosotros vemos que Pablo entonces ahora presenta al Cristo glorificado, al Cristo que ahora está en el cielo, que es Dios. Efesios 1 y el 19 al 21 dice: y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. El apóstol Pablo está diciendo a los efesios lo que el Padre hizo con Jesús. Él lo sentó a su diestra. ¿Por qué lo sentó a su diestra? ¿Por qué dice Pablo lo sentó?
Porque Cristo no está regresando igual. Él está regresando con un cuerpo tangible para ser parte de esa deidad. Está regresando a lo que era antes, pero ahora hay un cuerpo. Así que el Padre lo tenía que recibir con ese cuerpo y le tenía que proveer toda su plenitud de la deidad a ese cuerpo. Por eso es que el Padre y Cristo y el Espíritu Santo hacen todo este trabajo. Ahora Cristo regresa con el cuerpo. Y ese cuerpo tiene que ser parte de la deidad. Por eso Pablo dice que lo sentó a su diestra. Lo hizo partícipe de esa deidad. Entonces Jesucristo es el Señor. Él es Dios. A Él se le ha dado toda potestad en los cielos y en la tierra. Él es el que ha venido a reconciliar todas las cosas de los que están en el cielo, los que están en la tierra y los que están debajo de la tierra. Y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Filipenses 2 del 9 al 11 dice: por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria del Dios Padre. Hebreos 8:1 dice: ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Todo aquel que está sentado en el trono es Dios. Dios no va a permitir que ningún ángel se siente en su trono. Por eso Satanás, cuando estaba en el cielo, que se le reconoce como Lucifer, él quiso sentarse en ese trono y Dios no lo permitió. Mi Cristo es tan obediente que dejó de ser Dios. En vez de ir hacia arriba, porque ya no hay, estoy hablando humanamente, porque Dios no tiene ya ni forma de crecer, ni forma de menguar, ni nada. Él es Dios. Pero Cristo se humilló, haciéndose obediente hasta la muerte de cruz. Mientras que Satanás quería quitar a Dios del trono y sentarse él. Pero por su obediencia en esa humanidad, llevando ese cuerpo glorificado, ese cuerpo fue acreditado por su obediencia en la tierra, y el Padre lo recibe dentro de la deidad, dando a entender que Dios es espíritu. Cristo llega ya siendo visto por los ángeles, siendo ya un humano, siendo ya una persona con un cuerpo tangible, llevando las cicatrices de sus heridas. Él va y se mete al trono de la deidad, porque el Padre lo recibe con ese cuerpo y no le quita nada, sino que ese cuerpo es la garantía de que es el cuerpo que cada uno de nosotros vamos a tener cuando resucitemos, cuando nos vayamos en el rapto de la iglesia. Cristo voluntariamente quiso tomar ese cuerpo para quedarse con él para siempre, para darnos a nosotros esa accesibilidad al trono de Dios o a su presencia. Porque Él dijo: para que donde yo esté, vosotros también estéis. Cristo es Dios aun cuando llevó de regreso su cuerpo humano. Por eso dice Colosenses 2, del 8 al 10: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Y oye bien lo que dice: porque en Él habita corporalmente en su cuerpo toda la plenitud de la deidad. Todo lo que es Dios, todo lo que es Dios habita en él corporalmente. Por lo tanto, Él es Dios. Él nunca ha dejado de ser Dios. Cristo está presente como Dios. Él sustenta como Dios. Él ayuda como Dios. Él responde como Dios. Él salva como Dios. Solamente Él nos puede dar la vida eterna. Solamente Él nos puede sacar del infierno y del lago de fuego. Él es el único que nos puede librar de las garras de Satanás.
Romanos 9:5 dice, de quien son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas. Yo te estoy leyendo Biblia. Yo no te estoy dando aquí ni ninguna interpretación en sí. Te estoy leyendo la Biblia. Y la Biblia es la que nos dice la verdad. Pablo dice en Romanos 9:5 otra vez, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos, amén. Su estado divino humano es eterno, sin dejar de ser Dios. Por lo que aún en el libro de Apocalipsis se le llama el Cordero. Aún en el cielo nuevo y la tierra nueva, reconociéndolo como el Señor Todopoderoso, un reconocimiento solo dado a Dios. Apocalipsis 21:22 dice, y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. Cristo por su humanidad no pierde su título de Cordero, aún en el cielo nuevo y en la tierra nueva. Se le sigue reconociendo como el Cordero por ese cuerpo eterno que adoptó para que nosotros también podamos estar con Él. El amor de Dios va más allá de la comprensión humana. No podemos describir ese amor. La ciudad no tiene necesidad de sol, ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina. ¿Y quién es esta gloria de Dios? ¿Quién ilumina esta ciudad? Y dice, y el Cordero es su lumbrera. No habrá sol, no habrá luna, porque el Cordero es su lumbrera. Él es la luz del mundo y va a ser la luz de esa nueva tierra. Por eso Hebreo nos dice que la relación que este Jesucristo tiene con el Padre es que es su Hijo. Yo ve bien lo que a continuación te voy a decir para que entienda muy bien esta relación. Jesucristo, desde dos puntos de vista como Hijo de Dios, se debe interpretar de una manera sabia. Por eso es que Jesucristo es hijo de dos puntos de vista bíblicos. Debido a su esencia y debido a que fue engendrado por Dios mismo en el vientre de María. Así que Jesús es hijo de Dios por su esencia y por haber sido engendrado por el Padre en el vientre de María. Hijo de Dios en esencia, es decir, su Padre y Él son uno. Por lo tanto, Jesucristo es Dios. Esta unión divina de Jesucristo con el Padre la tenemos manifestada desde el principio. Tenemos la Trinidad en Génesis capítulo 1, versículos 1 y 2. Del 1 al 3. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. En este pasaje aparecen tres nombres identificando a Dios. Está la palabra Dios, al cual el apóstol Pablo identifica en sus cartas como el Padre de Jesucristo. En la lexicología del apóstol Pablo, él le llama al Padre Dios. Romanos 15:6 dice, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. 2 Corintios 11:31, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos, sabe que no miento. En Gálatas 1:1, Pablo apóstol, no de hombres, ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios, el Padre, que lo resucitó de los muertos. Han de entender, hermano, que este Dios es el Padre de Jesucristo. Por eso en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y luego en versículo 2 está, y el Espíritu de Dios se movía. Ese es el Espíritu Santo de que habla Isaías 63:10. Mas ellos fueron rebeldes e hicieron enojar su Santo Espíritu, por lo cual se les volvió enemigo y él mismo peleó contra ellos. Ahí en Mateo capítulo 3, versículo 16 al 17 dice, y Jesús después de que fue bautizado subió luego del agua,
Y aquí los cielos le fueron abiertos y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Aquí está la Trinidad otra vez. Esta misma Trinidad que actuó en Génesis capítulo 1. Tenemos a Jesucristo, el Hijo que se está bautizando. Tenemos al Espíritu Santo que baja en forma de paloma. Y tenemos al Padre hablando desde el cielo, diciendo: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Nosotros vemos que Jesucristo aparece en el versículo 3 de Génesis 1. Porque Dios dijo: sea la luz. Sea la luz. El verbo del cual habla el Evangelio según San Juan, en el capítulo 1. Del versículo 1 al 4 dice: en el principio era el verbo. Y el verbo era con Dios. ¿Por qué? Porque Dios dijo: sea la luz. Y dijo Dios. Y dijo Dios. Quiere decir que esta palabra es en sí la primogénita de toda la creación. Por eso Jesucristo es la imagen de Dios invisible, el primogénito de toda creación, dando a entender como el verbo, como la palabra surgió primero para crear todas las cosas. Dice Hebreos que los cielos, y aún Pedro, que los cielos son hechos por la palabra de Dios. Porque hemos leído Hebreos 1, donde todo fue creado por Dios, por medio de Jesucristo. Y aquí lo dice en Juan capítulo 1. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios. Dijo Dios. Ahí hay verbo, ahí hay palabra, hay logos. Y el verbo era Dios. Por lo tanto, hermano, tenemos que entender que este es el mismo Dios que se encarnó. Dice Juan: y vimos su gloria. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas. Y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho, porque es la palabra viviente. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Por eso dijo Dios: sea la luz. Juan 1:14 lo tenemos ahí. Y aquel verbo fue hecho carne, habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Primera Juan capítulo 1, del 1 al 3 dice: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpado en nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Esta comunión es con Dios en sí. Y ahí está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y esa palabra es la que mora en nosotros. Y cuando la palabra mora en nosotros es porque Cristo está morando. Él es la palabra, Él es el Logos. Por eso en Juan 5:38 Cristo le dice a los judíos: ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien Él envió, vosotros no creéis. Por lo tanto, hermano, Jesucristo es Dios. La Biblia nunca dice que Él dejó de ser Dios. Nosotros vemos a Jesús, al Hijo de Dios, conversando con el Padre. Él es el Hijo de Dios porque es Dios. Es una forma de decir que es Dios. Cuando el rey Nabucodonosor vio a 4 en el horno de fuego, dijo: y el cuarto es semejante al Hijo de los dioses. Se estaba refiriendo a que era Dios el que estaba con ellos. Y verdaderamente así era, porque fue el ángel de Jehová, Jesucristo, en el Antiguo Testamento. Por lo tanto, la expresión Hijo de Dios se refiere a que es Dios. Pero también es hijo por haber sido engendrado por el Espíritu Santo en el vientre de la Virgen María. Pero que el Padre le preparó cuerpo, es decir, lo engendró, como está profetizado en el Salmo 2, del 6 al 7. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte.
Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Está hablando del Mesías que él engendró en el vientre de María. Así que Jesucristo es hijo de Dios en estas dos formas: en su esencia y por haber sido engendrado en el vientre de María por el mismo Dios. Por lo cual, entrando en el mundo, dice: sacrificio de ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Así que la encarnación de Jesucristo no le quita su esencia o no le quita su sustancia divina. Y oigan bien lo que voy a decir. Los judíos en el Evangelio de Juan saben muy bien que si alguien se llama a sí mismo directamente hijo de Dios y no hijo de Abraham como ellos siempre se llamaban, nosotros somos hijos de Abraham. Si alguien dice que su padre es Dios y declara directamente que es hijo de Dios y no dice que es hijo de Abraham, es una blasfema contra Dios en la mente judía, porque se está llamando a sí mismo Dios o haciéndose igual a Dios. Juan 10:36 dice: al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís, tú blasfemas, porque dije, hijo de Dios soy. Ellos no estaban refiriendo a que fue engendrado por Dios en el vientre de María. Ellos sabían muy bien que si alguien decía, yo soy hijo de Dios, se estaba haciendo igual a Dios, o se estaba haciendo el mismo Dios. Juan 5:18 dice: por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Esto es algo que nosotros tenemos que entender. Los judíos querían matarle porque él se estaba haciendo igual a Dios, porque decía que Dios era su padre. Ellos siempre decían, nuestro padre es Abraham. Jesucristo nunca dijo, mi padre es Abraham, nunca. Él dijo, antes de que Abraham fuese, yo soy. Y lo querían apedrear por eso. Jesucristo, hermano, no se hacía igual a Dios, su Padre, sino que mostraba que era uno con su Padre, en el mismo nivel de poder. Él es Dios, él no se tenía que andar igualando a su Padre, porque su Padre y él uno son. Juan 5:21 dice, porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. En otras palabras, el mismo poder que está en el Padre está en mí también, porque somos uno. Los judíos condenan a Jesús porque se hizo a sí mismo hijo de Dios, o sea, Dios. Ahí en Juan 19:7, los judíos le respondieron, nosotros tenemos una ley y según nuestra ley debe morir, porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. Deben entender, él se está declarando Dios. Hay algunos apologéticos ahí que están diciendo que Jesús nunca dijo que era Dios. Claro que sí lo dijo. Cuando él decía mi Padre, que en ese tiempo el que le decía al Padre directamente y decía que era hijo de Dios, se estaba haciendo Dios. Por eso los judíos lo estaban incriminando, porque él decía que era Dios al decir que era hijo de Dios. Así que Jesucristo reconoció que era Dios. Lo que pasa es que quieren que a toda costa se lea allí que Jesús diga, yo soy Dios. Jesucristo, hermano, él sabía que estaba en su humanidad. Y él tenía que reconocer como humano esos límites, voluntariamente. Pero Jesucristo es reconocido como hijo de Dios por otras fuentes también. Satanás mismo le exige a Jesús que use su poder divino para convertir las piedras en pan, si en verdad era hijo de Dios. O sea, si en verdad es Dios. Mateo 4:3. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. El diablo no le estaba diciendo si eres hijo de Dios, refiriéndose a que fue engendrado en el vientre de María. Si eres hijo de Dios, el diablo sabía muy bien lo que quería decir con eso. Le estaba diciendo, si tú eres Dios, si en verdad tú eres Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. Los demonios, al llamar a Jesús hijo de Dios, no se referían a su
concepción en el vientre de María, a su madre, sino a su esencia divina como Dios. En Mateo 8:29, y clamaron diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? Vean cómo le dicen los demonios: ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Ellos sabían que era Dios, por eso estaban sujetos a Él. No nos mandes al abismo, le decían. ¿Por qué decían así? Porque sabían que Él es Dios y tenía poder para mandarlos al abismo. Entonces, lo mismo pasó con los apóstoles, como buenos israelitas, que cuando en su asombro por haber clamado a tempestad, los vientos en el mar, reconocieron que verdaderamente Jesús era el Hijo de Dios. Mateo 14:33 dice: entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Verdaderamente eres Dios. ¿Quién podría calmar los vientos? ¿Quién podría calmar esa tempestad? Los apóstoles se quedaron asombrados. Eso solamente lo hace Dios. Verdaderamente tú eres Hijo de Dios. En Mateo 16, del 15 al 17, Jesús les pregunta: ¿quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Esto de reconocer a Jesús como Dios, lo tiene que revelar el Padre Celestial por medio de su Espíritu Santo. Lo mismo pasa con todo cristiano que reconoce a Jesús como su Señor, como el Kyrios, como el Adonai. En 1 Corintios 12:3 dice: por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Esto tiene que venir de alguien que está lleno del Espíritu Santo. Todo aquel que niega que Jesús es el Cristo, todo aquel que niega que Jesús es Dios, es porque esas palabras, ese pensamiento, esa expresión no es por revelación de Dios, no es porque venga del Espíritu Santo. Necesita conocer más a Dios. Jesús como Dios en la tierra es adorado por aquella persona que fue ciega, que Jesús la sanó, que la expulsaron de la sinagoga. Juan 9, del 34 al 38 dice: respondieron y le dijeron: tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros. Y le expulsaron. Oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo: ¿quién es Señor para que crea en él? Le dijo Jesús: pues le has visto. El que habla contigo, él es el Hijo de Dios. ¿Y cuál fue la reacción de este hombre que era ciego? Y él le dijo: creo, Señor. Y le adoró. ¿Cuántos adoramos a Dios por eso? Lo adoró. Ninguno, como el ciego que era miembro de la sinagoga y que conocía bien la ley de Moisés, como un buen israelita, de que no se debería adorar ninguna imagen, ni del cielo, ni de la tierra, sino solamente a Dios. Ninguno se iba a atrever a adorar a Jesús de la manera que lo hizo este hombre, ni lo hubiera reconocido como Dios. Al darse cuenta que Jesús era el Hijo de Dios, se postró y lo adoró. Este hombre sabía muy bien que solamente a Dios se debía de adorar, pero se postró y se adoró. Entonces Cristo nunca ha perdido su deidad. Él es Dios, Cristo es Dios. Marta creyó que Jesús era el Hijo de Dios, que había venido al mundo, es decir, el Emmanuel, Dios con nosotros. Juan 11, del 26 al 28 dice: y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le pregunta Jesús a Marta. Y le dijo: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que has venido al mundo. Note bien, el Hijo de Dios que has venido al mundo, no el Hijo de Dios que naciste aquí en la tierra, no. El Hijo de Dios se refiere a Dios que vino al mundo. ¿Se da cuenta? Cristo nunca dejó de ser Dios, porque a pesar de su humanidad, manifestaba los atributos que solo pertenecían a Dios. ¿Qué atributos? Él perdonó pecados en esta tierra. Perdonó pecados al paralítico. Ahí en
la palabra encontramos nosotros, Mateo 9, del 1 al 8, que le dijo al hombre paralítico, tus pecados te son perdonados. Él manifestó omnisciencia. Todo lo sabe. Juan 2, del 23 al 25. Estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Eso solamente lo puede hacer Dios. Cristo en su humanidad nunca dejó de ser Dios. Él fue omnisciente cuando quiso serlo y era omnipresente y sabía muy bien estas cosas, porque ahí en Juan 3:13 dice, oiga bien, porque era omnipresente: nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Note bien, Él está aquí en la tierra, en su humanidad, mas sin embargo Él dice que también está en el cielo. Quiere decir que Dios nunca se puede dividir. Dios está en todas partes, Él lo llena todo. Lo que hizo visible Dios en toda su invisibilidad fue el punto de la encarnación de un cuerpo humano para que nosotros con nuestros ojos físicos pudiésemos verlo como hombre que era y que pudo haber venido también a morir en la cruz. Pero de todo, solamente ese punto humano está manifestando todo lo que es Dios. Juan del 1 al 47-49, y con esto voy terminando. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Número 1, omnisciencia. Le dijo a Natanael: ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo: omnipresencia. Antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. ¿Se da cuenta? Cristo ahora mismo está con nosotros acá. Su cuerpo humano no lo puede limitar para estar en todas partes, porque con ese cuerpo Él se aparece y desaparece. Ese cuerpo tomó la deidad de tal manera que está con nosotros acá y está también allá en Sudamérica, está en Centroamérica, está en España, está en Estados Unidos, está allí en el Caribe, hermano, está en las Antillas, está en Europa. Cristo llena todo el mundo porque Él dijo: donde quiera que 2 o 3 estén congregados en mi nombre, allí voy a estar yo en medio de ellos. Esto solamente lo puede decir uno que es Dios. En su humanidad tuvo poder sobre los demonios, liberó a los endemoniados. Tuvo poder sobre las enfermedades, limpió leprosos, sanó a muchos enfermos. Tuvo poder para resucitar muertos. Sanó a la hija de Jairo. ¿De dónde la sanó? Resucitó a la hija de Jairo. La resucitó estando en la cama. ¿Verdad que sí? Ahí estaba. Luego resucitó al hijo de la viuda de Naín. ¿De dónde lo resucitó? Cuando lo llevaban a enterrar del féretro. A una de la cama, al otro cuando le llevaban a enterrar, y el tercero a Lázaro. ¿De dónde lo resucitó? De la tumba, al 4º día. Dando a entender, ¿quién puede hacer esto solamente? Dios. Porque Jesucristo es Dios. Él nunca perdió su divinidad. En su humanidad el Padre era mayor que Él, pero en su esencia era uno con el Padre. Él dijo: mi Padre es mayor que yo, en Lucas 22:27, porque ¿cuál es mayor, el que se sienta a la mesa o el que sirve? Eso hablando de nosotros, el servicio de nosotros. No es el que se sienta a la mesa el que sirve, mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Mire, Él no solamente dijo: mi Padre es mayor que yo. Él estaba diciendo a sus discípulos: ustedes aún son mayores que yo, porque yo soy el que les estoy sirviendo a ustedes. Qué tremendo esto. Juan 13:16 dice: de cierto os digo, el siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que el que lo envió, porque está en su humanidad. Juan 14:28 dice: habéis oído que yo os he dicho, yo voy y vengo a vosotros. Si me amarais, os habríais regocijado, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. ¿Por qué decía mayores que yo? Porque Él estaba en su forma humana. Él se cansaba.
Él no podía atribuirle lo humano a su padre. Él no podía decir, yo me canso, mi padre también se cansa. Pero él sí dijo, mi padre hasta hoy trabaja y yo también. Dale a entender que él y su padre son una misma esencia. Aún se atrevió a decir en Marcos 13:32, pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo sino el Padre. Imagínense usted. Ahora, Pablo presenta a Jesús como Dios, y yo les pregunto a ustedes, ¿será que Cristo sabe el día de su venida? Claro que sí lo sabe, porque Él es Dios, toda potestad le es dada en el cielo y en la tierra. Para Él no hay nada escondido. Él será el juez de cada ser humano que tiene que compadecer ante Él. Al joven rico le dijo en Marcos 10:18, Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. ¿Por qué? Porque en su cuerpo humano él sabía que sentía dolor, se entristecía, él lloraba, él se cansaba. Solamente hay uno, Dios. Pero él no se estaba excluyendo. Él como Dios estaba incluyendo allí. Se estaba excluyendo humanamente porque su cuerpo no estaba glorificado. Pero en su esencia es uno con Dios. No se estaba excluyendo. Lo mismo pasó en el Getsemaní cuando dijo, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. En Lucas 22:42. Estaba en una posición humana y oraba como humano. Que el Padre tuvo que mandar un ángel para fortalecerlo como humano. En la cruz lo dejó como humano, porque el pecado de todos nosotros fue cargado en Él. Entonces, hermano, nosotros tenemos que entender, en conclusión, que la unión intrínseca del Padre y de Jesucristo es verdadera. 1 Juan 2:23, todo aquel que niega al Hijo, tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo, tiene también al Padre. Si yo creo que Jesús es Dios, mi Padre también es Dios. El Espíritu Santo también es Dios. Porque en nosotros mora el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Él dijo, mi Padre y yo vendremos y moraremos en Él. 1 Juan 5:12, el que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. 2 Juan 1:9, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. ¿Se dan cuenta? Son inseparables. Yo no puedo creer solamente que el Padre es Dios y dejar a un lado a Jesús. Jesús es Dios también. Ambos moran en mí. Ambos me salvan. Ambos me sanan. Por eso él dijo, todo lo que pides al Padre en mi nombre será hecho. Entonces, Hebreos tiene razón de presentar este bosquejo. Jesús es Dios, es el Hijo de Dios. Él es el heredero de todo. Es la base del Padre para crear el universo. Es el resplandor de su gloria. Es la imagen misma de su sustancia. Es el que sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Es el que efectúa la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, para hacernos partícipes de esa naturaleza, y es el que está sentado a la diestra de Dios, y es el que viene en una nube blanca montado en un caballo, aleluya, para venir a reinar a esta tierra por 1000 años. Y dice el profeta, Jehová Sama. Oiga bien, cuando Cristo baja a la tierra y reina, el profeta dice que se llamará Jehová Sama. Le da el nombre de Jehová. Sama quiere decir, aquí está, Jehová está aquí, aleluya. Por lo tanto, Jesucristo es Dios. ¿Cuánto decimos un aleluya fuerte, mi hermano? Dios es grande y misericordioso. Vamos a orar para darle gracias a Dios. Padre, te damos gracias. Gracias por tu palabra. Gracias porque tú eres el único que nos sustentas, que nos ayudas, que nos das a entender esta palabra maravillosa para que tu nombre sea glorificado. Bendice, Señor, a mis hermanos, a mis hermanas que estuvieron presentes acá. Fortalécelos. Mira aquellos hermanos, oh Dios, que están a la distancia. Bendícelos poderosamente. En el nombre de Jesucristo te damos gracias que esta palabra quede grabada en nuestro corazón para tu honra y tu gloria. Amén.
Que Dios te bendiga, mi estimado hermano, que Dios te guarde, que la paz de Dios reine en tu corazón. Y estamos así despedidos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.